Misericordia. Gracias porque en el nombre de Jesús, Señor, nosotros pues hacemos tantas cosas, Señor, pero muchas veces nos olvidamos de que todo, Señor, todo viene de tu mano, todo viene por tu misericordia, Señor. Así que en esta noche apelamos a tu misericordia, Señor. Apelamos a esa gracia, a esa misericordia que viene de ti, Señor. En esta noche queremos agradecerte por las personas que estamos acá, por los que están conectados, Señor, y se van a conectar. Pues queremos pedirte que tomes control de este momento de la palabra y que en el nombre de Jesús podamos ser edificados. Señor, aquí, Señor, en este lugar nosotros tenemos todas las peticiones, Dios, de todas las personas, Señor, que junto con las nuestras cada día oramos. Y las peticiones de mis hermanos, Señor, que tú conoces, yo te ruego por peticiones de sanidad, de nuevos trabajos, de salud y de todo lo que tú quieras poner, Señor, y dar de acuerdo a tu voluntad. Pero nosotros seguimos creyendo, Dios, de que en el nombre de Jesús, hoy, Señor, iniciamos un nuevo mes, que es el mes 8, Señor, es como un reinicio, que sea un reinicio para nuestras vidas. Ponemos el tiempo en tus manos, Cristo. Te ruego por este país, por Israel. Te ruego porque nosotros como iglesia estemos preparados para cuando la trompeta suene, Señor, nosotros podamos escucharla y ser arrebatados junto con nuestra familia, Señor, junto con nuestra casa. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Quitamos desde ya, por favor, te pedimos que quites todo estorbo, que quites toda distracción, Señor, y que en el nombre de Jesús, en el corazón de mis hermanos, de los que estamos acá, Señor, y allá en sus casas, en la oficina o donde se encuentren y donde vayan a escuchar este mensaje, pueda haber esa sensibilización por parte de tu Espíritu para que la palabra no caiga en tierra, Señor, sino que caiga en buena tierra y que pueda germinar de acuerdo a lo que somos. Gracias, Cristo. Te ruego desde ya por tu Espíritu Santo una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial de parte tuya, y que sea palabra tuya, Señor, no palabra de hombre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Mira aquel que está triste, aquel que está angustiado, aquel que está afanado, aquel que tal vez está en un hospital, los que están privados de libertad, en las calles, Señor, en las cárceles y en esos lugares donde a veces nadie llega ni se imagina que hay una necesidad. Las casas, Señor, donde tal vez no hay que comer. Provéeles, por favor, Señor, provéeles. Gracias, Señor, aún por los migrantes que tal vez van de camino hacia esos países buscando el sueño de llegar a ese país y poder prosperar. Yo te pido por ellos, por los migrantes que están en esos países tal vez durmiendo. Ustedes pueden ver ahí una especie de evolución de las cosas que el alma representa. El alma representa la voluntad, pero tenemos que sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El alma representa a la mente, es decir, los pensamientos, la parte en donde nosotros ejecutamos. Por eso habla de que nuestra mente tiene que ser una mente renovada, porque al renovar nuestra mente vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y por último habla de las emociones. Las emociones son esas partes del corazón, la parte emotiva, la parte que tal vez nos hace derramar lágrimas de alegría o de tristeza. Es esa parte emotiva que yo, pues en lo particular, creo que es la más difícil. Cuando vemos 1 Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está la clave. 1 Corintios 6, 17, poniéndoselo como un cimiento, una base, dice que cuando nosotros nos unimos al Señor, nos hacemos un espíritu con él. Cuando Cristo mora en nosotros, es decir, cuando aceptamos a Cristo, que lo reconocemos como nuestro Salvador, que lo reconocemos que en el amor de Dios por nosotros, a través de Cristo, viene la salvación, entonces nos damos cuenta que en 1 Corintios 6, 17, le repito, nos hacemos un espíritu con Él. Entonces, hermano, no tenemos excusa. No deberíamos, fíjese, no deberíamos como cristianos, aún como ministros, como personas, tener problemas en el alma. ¿Por qué? Porque si tenemos a Cristo en el corazón, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, deberíamos en teoría ser controlados por el Espíritu. Pero hay personas que es todo lo contrario, hermano. Tienen al Señor en el corazón, saben que Dios está con ellos, que el Espíritu Santo está con ellos, que sí, tal vez tienen madurez espiritual, pero hermanos, se meten en unos líos por el alma tremendos. Ahora, no nos sintamos mal, porque yo siempre pongo
como un parámetro al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Entonces le pongo personajes que están en la Biblia, en los cuales uno puede ver que también en algún momento el alma les afectó y que tal vez tomaron malas decisiones o se sintieron deprimidos o se sintieron tristes. Y mire que, entonces no pierda de vista algo. Nosotros en el alma, esa parte que uno tiene que sujetar muchas veces es voluntad, mente y emociones. Pero que todo eso tenemos que sujetarlo al Espíritu Santo, y de esa manera nosotros nos hacemos un solo espíritu con Cristo. Eso es ser un solo espíritu con Cristo. Es sujetar la voluntad, la mente y las emociones del alma, lo que es el alma, al espíritu. Porque de esa manera, cuando prevalece el espíritu, sí nos podemos equivocar, pero las consecuencias no son tan nefastas a veces como cuando nosotros tomamos decisiones en la carne o en el alma. Si hubo pueblo, hermanos, si hubo pueblo difícil para el Señor, con respeto lo digo, fue el pueblo de Israel. Y mire las consecuencias. Isaías 42:22 nos da mucha luz sobre el tema que les quiero esta noche desarrollar con la ayuda del Señor, y que su Espíritu Santo añada mucha bendición a su palabra, porque quisiera hablarle de las almas encarceladas. Mire, Isaías 42:22, la Nueva Versión Internacional dice: pero este es un pueblo saqueado y despojado. Ese era el pueblo de Israel. Todos están, dice, atrapados en cuevas o encerrados en cárceles. Ahí está. Son saqueados y nadie los libra, son despojados y nadie los reclama. Miren, aquí el Señor le está diciendo al profeta Isaías: sabes, Isaías, yo amo a Israel, amo a mi pueblo, pero es un pueblo que por más que yo le diga que me obedezca, no me obedece. Por más que yo le diga que no incurra en idolatría, ahí está idolatrando otras cosas. Por más que yo les diga o les dé instrucciones de cómo hacer las cosas, no lo hacen. Viven en desobediencia, viven en idolatría, viven haciendo lo que ellos consideran correcto. Y si usted se da cuenta de ese parámetro, se parece mucho a nosotros. Y digo a nosotros como pueblo gentil, se parece mucho a la iglesia. Y mire, toda acción nuestra va a generar una reacción. Es un principio que utilizaba ahí cierto científico. Pero toda acción nuestra genera frutos. Lo que nosotros sembramos, la palabra lo dice que no os engañéis, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si nuestras decisiones son en el alma, vamos a cosechar en el alma. Pero si nuestras decisiones son en el espíritu, vamos a cosechar en el espíritu. Y si ponemos los dos, realmente nos conviene cosechar en el espíritu, porque todas las cosas espirituales nos dicen que están dentro de la voluntad de lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Entonces, cuando yo le decía que por qué la gente tiene tantos problemas con el alma, porque yo veo aquí en Isaías 42:22 que es un fiel reflejo de lo que nosotros somos. Es decir, Dios nos deja escoger. Dios nos da mire, aquí hay algo bien tremendo, porque es lo que la iglesia está sufriendo en este tiempo. Miren, Dios nos da la libertad de que nosotros escojamos. Dice que amplio es el camino que nos lleva a la libertad o al libertinaje, pero angosto es el camino que nos lleva a la salvación. Entonces, muchas personas, aún en las iglesias, toman decisiones en el alma, en la carne, y sufren consecuencias, algunas difíciles. Tal vez hoy está usted atravesando una situación, consecuencia tal vez de decisiones que fueron no en el espíritu, sino que en el alma, y por eso tal vez estamos en problemas. No se olvide, el alma es las emociones, la voluntad y el pensamiento, es decir, esas tres cosas que Dios nos da la libertad para que nosotros escojamos. Por eso tenemos que orar mucho, por eso tenemos que madurar decisiones, no tomarlas a la ligera. Por eso necesitamos buscar en ayuno y oración, en santidad al Señor, y decirle: Señor, yo quiero tomar esta decisión en mi matrimonio, en la empresa, en mi trabajo, o en el ministerio, en la familia, o en mi vida. ¿Qué hago, Señor? Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Entonces, mire, ¿qué consecuencias tuvo el pueblo de Israel? Vemos aquí
Y eso es una muestra, como un espejo para nosotros, como pueblo de Dios, que eso mismo nos puede estar pasando o nos va a pasar si no somos obedientes. Es decir, si no sujetamos el alma, el ímpetu, esa emoción a veces al espíritu para tener la plena certeza de que somos un solo cuerpo, es decir, somos un solo espíritu con el Señor. Y si somos un solo espíritu con el Señor, quiere decir que Él gobierna nuestras vidas y ahí difícilmente nos podamos equivocar. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias que yo veo acá? Dice que es un pueblo saqueado y despojado. Mire, hay personas cristianas y no cristianas que son saqueadas y despojadas por malas decisiones. Decisiones que no consultaron. La palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, hay pueblo saqueado y despojado. Algunos están atrapados en cuevas, otros están encerrados en cárceles, otros dicen que son saqueados y nadie los libra, son despojados y nadie los reclama. Aunque más adelante Dios interviene por su pueblo, pero lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche es que hay almas encarceladas, hay personas que no logran salir adelante porque están en una cárcel, están en una cueva. Hemos aprendido de las cuevas, algunas de las cuevas, por ejemplo, le menciono la de Gedeón. Gedeón tenía comida, pero dice que cosechaba y la escondía, no bendecía a los demás. Dice que David, en su desesperación, se metió a la cueva de Adulán, y dice que ahí llegaron los endeudados, los amargados de espíritu, llegaron sus familiares y salieron de ahí 300 valientes. Entonces, las cuevas depende el espíritu en las cuales está el pueblo. Y le digo esto porque hay personas que están encuevadas o están en cárceles porque los tienen ahí. Y no están ahí por su propia voluntad, sino que los sometieron a cárceles o a cuevas. Y eso pasa con el alma. Hay personas que tienen el alma encarcelada. Entonces, Isaías 42:22 nos enseña que se trata de reconocer nuestra condición. Esa es la clave, hermano. ¿Quiere la clave para vivir un evangelio de prosperidad, de bendición, de libertad? Reconozcamos quiénes somos. Es que, mire, esto del evangelio es bien sui generis, diría yo, o es bien particular, porque muchas veces las personas nos preguntan, pastor, ¿qué hago? Sí, a veces uno puede darles un consejo, pero el consejo o la dirección que leen también, a través de la palabra, no surte el efecto deseado. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos conciencia quiénes somos. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas con el carácter, pero si no reconoce que tiene problemas con el carácter, difícilmente va a cambiar. Y ese es problema del alma. Problema de formación, problema de herencias ancestrales. Una persona, por ejemplo, que es mentirosa, si no reconoce que es mentirosa, hermano, no va a cambiar. Por mucha Biblia, por mucho mensaje, por mucha visitación. Y le hablo porque a veces a mí me ha pasado vivir algunas situaciones. Por ejemplo, a veces yo le digo, Señor, ayúdame en esta área, ¿por qué incurro a veces en este tipo de cosas? Porque se trata de reconocer nuestra condición. Cuando usted lee en el versículo 18 de Isaías 42, dice, sordos oíd, ciegos mirad y ved. Entonces el Señor le está diciendo, sordos, escuchen por favor, ciegos, miren. Pareciera contradictorio eso, porque si hay alguien sordo es porque no oye. Y si hay alguien ciego es porque no ve. Pero el Señor lo que les está diciendo ahí, en el versículo 19 nos da la respuesta. Isaías 42:19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Tan sordo como el mensajero a quien envié. ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo? Tan ciego como el siervo del Señor. Entonces, el versículo 20 dice, tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Has oído, tus oídos están abiertos, pero no oyes. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a su pueblo y nos dice esta noche a nosotros es que hay almas encarceladas, que hay personas que están encuevadas, que hay personas que no logran salir adelante porque no reconocen su condición. Mire, comencemos por ahí, reconozcamos nuestra condición. Y al decir reconocer nuestra condición es que tal vez hemos menguado en nuestra relación con el Señor, que tal vez hemos menguado en la lectura de la palabra,
que tal vez hemos menguado en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, que tal vez hemos menguado en la pasión por el Señor, hemos menguado quizás en nuestra relación familiar, en nuestra relación matrimonial, en el trabajo, hemos menguado el rendimiento, hemos menguado en nuestra vida, porque cuando nosotros reconocemos, eso es la puerta que se abre para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos ser restaurados. Entonces no se olvide, el alma encarcelada, para que pueda salir de ahí, lo primero es que reconozca que tiene problemas. Mire, reconozcamos cuáles son nuestras áreas difíciles. Es que a veces nosotros, perdone que lo diga de esta manera, hermano, a veces nos hacemos los locos. No, uno sabe, hermano, ¿sabe cómo es eso? Porque hay cosas que pasan como en secreto. Por eso hay personas saqueadas, despojadas, atrapadas y encerradas. Porque en secreto hacen cosas que ellos saben que no le agradan a Dios. Y pastor, ¿y qué nos quiere decir? ¿Sabe qué le quiero decir? Mire, cuando uno reconoce su condición, es que le baja el orgullo, y con la humildad que el Señor nos da y pide de nosotros, uno dice, Señor, ayúdame, porque tengo problemas en esta área. Cuando hablamos de las almas encarceladas, de eso quisiera hablarle con la ayuda del Señor. ¿Sabe cuál es el problema de las almas encarceladas? O de las personas que están saqueadas, metidas en cueva, porque algunos están ahí voluntariamente. Algunos les gusta vivir encarcelados, porque se acostumbraron a ese estilo de vida. Mire, cuando uno reconoce es porque va a cambiar y quiere cambiar. Pero algunos reconocen y siguen en lo mismo. Por eso están en cárceles, por eso no ven avances en sus vidas, por eso no ven prosperidad, por eso no ven frutos en sus vidas, porque están voluntariamente encarcelados. Algunos están escondidos por su propia decisión. Estos son aquellos que no les gusta enfrentar los problemas, se esconden, mandan a la esposa, mandan al esposo, mandan a los hijos, pero no les gusta enfrentar sus problemas. Entonces, y aquí, hermano, cuando se habla de cárcel, es porque cuando alguien se esconde es porque está huyendo de algo. Yo hago la pregunta, mire, no, lo mencioné al inicio, pero qué bueno que el Espíritu me lo recuerda. Hoy es el primer día del 8º mes. Este día el Señor lo puso porque cuando se habla de 8 es reinicio. Entonces, que para nosotros sea un reinicio, que salgamos, primero reconozcamos nuestra condición, cómo está nuestra vida, cómo está, nuestro matrimonio, cómo está nuestra relación con el Señor, cómo está nuestra relación con la familia, cómo está nuestra vida delante del Señor, cómo estamos en el ministerio, cómo estamos delante del Señor, cómo estamos en relación al trabajo, los proyectos y todo lo que tenemos que desarrollar. Es un mes de reinicio. Reiniciemos en el Señor. Digámosle, Señor, ayúdame, borrón y cuenta nueva, voy para adelante. Pero hoy, primero voy a reconocer que tal vez no he estado haciendo las cosas bien. Porque mire, hermano, aquí hay algo bien tremendo. Mire, yo conozco personas, se lo digo porque yo conocí de cerca casos. Mire, hay personas en las iglesias, por ejemplo, que se prestan para situaciones deshonestas. Y esas personas corren el riesgo. Mire, uno puede predicar, que Dios nos libre de eso, pero uno puede predicar, uno puede cantar, uno puede servir en la iglesia, uno puede tener una iglesia de 1 millón de personas, de 100, de 10, de 20, de 50, el número que sea, el tamaño de la iglesia que sea. Pero si nosotros hacemos cosas incorrectas, hermano, hay una ley que la ley la estableció, Dios le permitió al hombre establecer leyes, porque las leyes nos norman, es decir, la ley lo que hace es evidenciar si estamos haciendo bien o no algo. Por ejemplo, alguien que roba lo van a meter preso. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, es que hay almas encarceladas, hay personas que están metidas en cárceles. ¿Sabe por qué? Porque cometieron errores espirituales. Pastor, ¿y dónde queda la misericordia de Dios? No, es que la misericordia está ahí. ¿Sabe cómo es eso? Mire, en materia laboral, en materia de derecho, usted sabe que hay atenuantes y agravantes. Es decir, los atenuantes son aquellas cosas, pruebas y situaciones que se dan en relación a un caso, que benefician al imputado. Pero los agravantes es todo lo contrario. Los agravantes es lo que lo descalifica. Te vieron, no, es que dicen que a ti te vieron en tal lado, pero si no era él, ¿cómo pruebo de que no era él? Entonces, el problema, hermano,
Es que hay personas que están encarceladas porque realmente cometieron un delito. Tal vez no le llamemos delito, cometieron un pecado, una transgresión o una iniquidad. Pero hay personas encarceladas a veces por situaciones ancestrales. Hermano, salgamos de esa cárcel. Ya no se conforme, la palabra dice que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo. Miren, no nos conformemos, perdone que lo diga así, quizás va a sonar un poco fuerte, pero no nos conformemos a la mediocridad. Habemos personas, me voy a incluir, que podemos estar siendo mediocres en lo que hacemos. No podemos ser, no nos acostumbremos a la pereza, no nos acostumbremos a que reconozcamos nuestra situación y no hagamos nada por cambiar. Hay personas, mire, yo escuchaba a alguien, no es de mi autoría, pero me gustó lo que decía. Escuchaba a alguien que decía, mira, tarde o temprano, dice, esas personas que van a las iglesias y que la palabra los está confrontando y no quieren cambiar, dice, tarde o temprano se van a ir, porque jamás van a reconocer que Dios está esperando que cambien para poder bendecirlos total y plenamente. Entonces hay almas encarceladas. El Salmo 142, versículo 7, vemos al salmista que le dice, saca mi alma de la cárcel. Entonces el salmista David está estableciendo una especie de ruego, de clamor al Señor. Saca mi alma de la cárcel, porque Él es el único. Mire, cuando nosotros reconocemos, el Espíritu Santo algo hace. Obviamente yo me tengo que apartar, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar en la palabra, a través de tal vez, pues si usted me lo permite, del pastor o de un ministro o en oración al Señor. Algo va a hacer el Señor, pero lo primero es reconocer, luego pedir ayuda, pero tratar de salir, hermano. Uno con un cigarro, imagínese una persona que quiere dejar de fumar y fumando, Señor, aquí está tu siervo, quiero dejar de fumar, y con cigarro en la mano y tal vez tiene otros allá escondidos. No, es darnos cuenta que eso nos hace daño, botar todo eso y decir, Señor, ya no quiero incurrir en esta situación. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Aquí el salmista le está diciendo, Señor, he dejado de adorarte porque estoy en una cárcel. Mire, una de las señales que la persona tiene el alma encarcelada, deja de adorar, deja de mantener esa relación con el Señor que tenía antes, se va alejando del Señor. Dejar de adorar al Señor, mire, la palabra lo dice, cuando nosotros estemos tristes, que oremos, y que cuando estemos contentos, que cantemos alabanza. Pero hay personas que no adoran. Hay personas que van a los cultos y les cuesta adorar porque tal vez tienen su alma encarcelada, hay cárceles espirituales que los tienen atados. Cuando nosotros vemos el versículo 6, y ahí está la clave, dice que David estaba deprimido. ¿Sabe que David, en el versículo 6 del capítulo 142 de los Salmos, el Salmo 142, versículo 6, dice, escucha mi clamor, Señor, pues estoy muy deprimido. Rescátame de mis perseguidores, pues son demasiado fuertes para mí. El salmista David le estaba diciendo al Señor, Señor, ayúdame porque me he deprimido por no tener control de la situación. Entonces, mire, un alma encarcelada es un alma o una persona. Mire, cuando la persona tiene el alma encarcelada, cuando la persona está en una cárcel que no puede salir de ahí, no tiene control sobre su vida, sino que la situación lo controla. Y esto es algo bien tremendo, hermano. Por eso nosotros tenemos que reconocer quiénes somos, cómo estamos. Por eso una de las oportunidades que nos da el Señor es cada día en la oración, decirle, Espíritu Santo, revélame qué cosas no estoy haciendo bien. La Santa Cena, por ejemplo, por eso dice la palabra, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba del vino. Entonces es cuestión de examinarnos, pero decirle, Señor, saca mi alma de la cárcel. Tal vez, miren, sin excepción, todos tenemos un área que tal vez está encarcelada, pero a algunos les ha gustado tanto que ahí la dejan, pero esa área los controla. Nosotros, cuando dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces ahí está la clave. Reconocer, luego dejarnos ser libres por el Espíritu Santo, pero nosotros renunciar y buscar siempre la mejor salida en Dios, de acuerdo a su voluntad, para poder avanzar en el Señor. Entonces,
Cuando en el versículo 6 del Salmo 142 el salmista dice, escucha mi clamor, pues estoy muy deprimido, mire algunas versiones lo que dice. Entonces, una cárcel, un alma encarcelada abate a la persona. Lo abate, hermano, lo tiene abatido, derrumbado. Un alma encarcelada aflige. Un alma encarcelada agota, hermano. Es terrible el agotamiento. Un alma que está encarcelada se deprime. Y lo vimos en el Salmo 142:6, ahí dice el salmista David. Un alma encarcelada pone débil a la gente. Un alma encarcelada consume, hermano, consume. Y un alma encarcelada empobrece. Revisemos, hermano. Revisemos, porque puede ser que estas cárceles son cárceles espirituales y algunos, como Elías, se fueron a meter a esas cuevas. Mire, no justifiquemos el hecho de estar abatido que Dios no nos quiere bendecir. No justifiquemos que estemos afligidos y que Dios no nos pueda bendecir. No nos justifiquemos que nos sentimos sin fuerzas y que Dios nos pueda bendecir. No nos justifiquemos, ay, es que estoy deprimido, yo ya no sé qué hacer si la respuesta la tiene el Señor. No nos justifiquemos porque estamos débiles, que nos sentimos consumidos y empobrecidos, que nos sentimos, porque tal vez en Dios no hemos visto respuesta. Mire, revisemos, hermano. Yo lo he dicho a la saciedad quizás, pero hermano, no es normal que nosotros vivamos los mismos procesos y las mismas situaciones por años. Hay algo ahí que no está bien, hay algo que está encarcelado. Revisémonos, pongámonos a cuenta delante del Señor, porque puede ser que sean situaciones de cárceles espirituales que algunos ya se acomodaron y están ahí. Difícil, hermano, difícil a veces. Miren, este es un tema que nos llama a la reflexión, pero estamos iniciando el mes de agosto como un reinicio, que sea como un reinicio espiritual, que saquemos cualquier situación del alma que está encarcelada. Ahora, mire qué cosas generan que las almas se encarcelen. Mire, quizás usted está viviendo procesos diferentes, pero yo he visto, y de acuerdo a la palabra, porque me di a la tarea de buscar algunos que están en la palabra, y hermano, estas situaciones del alma encarcelan. La primera de ellas son alma con ataduras sexuales. Y este es un tema, hermano, que pues tal vez debería ser un tema tal vez solo de hombres o solo de mujeres, tal vez tratarlo ahí o en los matrimonios. Pero esto está haciendo daño. Hay personas atadas a situaciones sexuales y son cosas que son temas tabú a veces en las iglesias. Pero le digo algo, si usted revisa afuera, se va a dar cuenta de que nos están ganando la batalla. Y cuando digo nos están ganando la batalla, es que el enemigo, hermano, están adoctrinando a los niños desde los 5 años en situaciones de orden sexual. Los están sexuando desde los 5 años. Y nosotros en la casa no. Entonces nosotros tenemos que explicar a la luz de la palabra y que Dios le dé la sabiduría y las palabras, porque a veces nosotros heredamos ataduras de nuestros padres. Yo le he dicho, sí, pues siempre lo cuento porque para mí es algo, cuando hasta mis hijos me dicen, qué barbaridad con mi bisabuelo. Yo tuve un abuelo, hermano, tremendo el abuelo. Mi abuelo, hermanos, 40 hijos. Solo con mi abuela se casó, pero de ahí 40 hijos. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que ver qué hicieron ellos, porque esas cosas se repiten, son ataduras. Son ataduras, entonces uno tiene que orar. Primero cuidarse uno, luego orar por sus hijos, por sus nietos y por sus generaciones, para que eso no se repita, porque eso en alguna generación. Porque mire, el problema de las ataduras sexuales es que es una de las más fuertes. La pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, las ataduras sexuales por situaciones. Y yo le quiero hablar de una en especial, y hay muchas, hermano. Por ejemplo, veamos esta mejor, en Génesis 34:8, dice: y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer o por esposa. Entonces, mire, cuando usted lee la historia desde el versículo 1 de Génesis 34, dice la historia que Jacob, mire, Dios, aquí hay decisiones familiares
que pueden terminar en ataduras o cárceles espirituales. Se lo explico por qué. En este caso, una atadura sexual. Esta es de las más fuertes, hermano. Las ataduras sexuales son de las más fuertes. Hay gente encarcelada en eso y no pide ayuda por vergüenza. Pide ayuda, hermano, porque si no, no va a salir de ahí. Y hay personas que en secreto están luchando con esto. Hay personas que en secreto tal vez están peleando la batalla, pero llega un momento que uno tiene que ministrar esa área. Si uno no ministra esa área, difícilmente puede salir de ahí. Miren, tal vez le cuento un caso raro, pero una hermana nos compartía eso. Miren, su esposo era, hermano, obviamente la cristiana era ella, pero su esposo tenía, él era buen mozo, bien parecido, pero en la oficina donde estaba, solo jóvenes o muchachas guapas. Y fíjese que ella también, pues los dos eran una bonita pareja, son una bonita pareja. El lío era que el esposo había tenido antecedentes con el abuelo y el papá de adulterio, y ella lo cuidaba. Pero mire lo que hacía ella. Tal vez es una situación bien, no sé si a alguno le va a parecer incómoda, pero ¿sabe qué hacía ella? Fíjese que ella, cuando oraba, agarraba aceite, y cuando él no estaba, hermanos, oraba hasta de la ropa interior. Obviamente no es que manchaba la ropa interior, ¿verdad?, sino que oraba en el cajón donde estaba la ropa interior de su esposo y decía: Padre, yo en el nombre de Jesús ato a mi esposo, que en el nombre de Jesús no vaya a haber adulterio, fornicación y ese tipo de cosas, que por favor guárdalo donde esté. Y la hermana peleaba por eso, y hasta el día de hoy, hermano, ella dice: me ha funcionado. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí, miren, Jacob, decisiones familiares. Dios le dice a Jacob: vete a Betel. Y él va hacia Betel, pero se queda en esta ciudad donde vive Hamor, que es el papá de Siquén. Entonces, en esa ciudad, ¿qué ocurre? Dina, que era la hija de Jacob, y Lea, dice que ella sale a conocer las mujeres que habían en el mundo. En otras palabras, ¿qué pasó aquí? Dina le dice a su papá: papá, dame permiso de ir a una fiesta, dame permiso de ir a conocer a aquellas amigas que conocimos allá en el centro comercial, dame permiso de irme a quedar a la casa de fulano, dame permiso de irme a quedar a la casa de sutano. Decisiones familiares. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Siquén, que era hijo de Hamor, que estaba en esa ciudad. Entonces, primer error, que Jacob llevó a su familia a un lugar que no convenía de acuerdo al orden espiritual que ellos eran. Entonces, cuando hay ataduras sexuales, cuando nosotros vivimos en ambientes tal vez permeados de todo este tipo de cosas, entonces, ¿qué pasa? Viene Jacob, los lleva ahí. Estando ahí, Dina se deja confundir o se deja influenciar por lo que se movía ahí. Entonces viene Dina y le dice: papá, déjame ir a conocer a aquellos muchachos.